Hemos venido a Huesca porque queremos asistir a la asamblea informativa que ha convocado el Osca Motor Club. Supongo que nos van a dar el calendario definitivo y los proyectos que tienen en esta nueva etapa con el nuevo presidente. Estamos con Jorge García Coque, presidente del Osca Motor Club. Nos ha explicado en una asamblea informativa todos los planes que tiene este gran club para los próximos años. Pero hay algo que me sigue preocupando. ¿Cómo conseguimos que haya más aficionados en las cunetas, en los circuitos y en las carreras? Bueno, pues para conseguir más aficionados, lo primero que tenemos que hacer es echar la escudería hacia afuera, presentarla al público en general y que la gente vea lo que hacemos dentro. No solo la escudería se trata de pilotos y copilotos, sino que todo el mundo está abierto a poder entrar dentro del club. Con lo cual, con ello, lo que fomentaremos es que haya más afición y que la gente venga más a las carreras. Una persona, ¿cómo se puede hacer socio del club? ¿Dónde tiene que ir? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues la forma más sencilla será a través de la página web, oscamotorclub.es, en la que colgaremos un enlace. A partir de ahí, ellos ya se podrán hacer socios y disfrutarán de todas las ventajas que les ofreceremos. ¿Y cuánto cuesta hacerse socio? Bueno, pues la cuota de socio para socio no piloto constará de 24 euros, ¿vale? Sale 2 euros por mes. Y si son pilotos, como necesitan la licencia de la escudería, será de 80 euros, sube un poquito más. Con ello lo que ofreceremos es las actividades que organicemos, sean tandas, sea karting, sea comida, para que siempre estén informados de todo del club y de las carreras que se organicen en Aragón. Habéis hablado de, por supuesto, vuestra prueba reina, que es el Rally de Nueno. Habéis hablado de recuperar un slalom famoso para hacerlo en la capital de Huesca. ¿Tenéis en planes dentro de los próximos 3 años intentar organizar una subida en cuesta, ya que estamos en Huesca? Bueno, la subida en cuesta siempre es algo que gusta mucho. El problema que hay aquí es el campeonato como tal y la Federación Aragonesa se perdió. Y claro, los costes son muy elevados para los kilómetros que ofrece una subida en cuesta, entonces sería muy complicado. Se podría barajar. Una de las ideas que habéis lanzado en el programa es hacer un encuentro de clubes y de escuderías, un foro, una mesa redonda, es decir, donde debatir los problemas y donde encontrar unas posibles soluciones. A mí me parece muy bien que lo hagáis tal vez el próximo año, pero ¿por qué no este año ya? Bueno, pues este año no se plantea hacerlo todavía porque, como bien sabes, y no podemos abarcar más de lo que queremos. Tiene que ser todo con unos tempos y con unas actividades que podamos ofrecer a las demás escuderías para que ellos mismos tengan ganas de venir. Hablando de socios, yo sé que hay socios pilotos, copilotos, organizadores, tenéis socios comisarios. ¿Habéis pensado en los socios menores de edad para integrarlos como una sección de radiocontrol o de slot? Es decir, empezar a captar los más jóvenes. Sí, correcto. Aparte del karting, como bien tú dices, pues también está el slot, están los coches radiocontrol, están los eSports, que están muy de moda ahora. Y todo esto lo tenemos planteado dentro del club para poder fomentar a los pequeñajos que les guste y que puedan disfrutar del automovilismo igual o más que los mayores. Quiero agradecer de todo corazón a Coque, Jorge García, presidente del Osca Motor Club, que nos ha atendido antes, durante y después de esta asamblea informativa que ha realizado en Huesca para presentar el nuevo equipo gestor de este club, así como los proyectos, no solo para este año, sino para los 3 próximos años. Muchísimas gracias, Jorge, ha sido un placer. El placer ha sido nuestro. Y ya sabemos dónde tenemos una casa más. Correcto. Muchas gracias. Sois bienvenidos cada vez que queráis. Muchas gracias.